bienvenidos al coloquio del día de hoy. Y hoy tenemos el honor de contar con la profesora Adriana Sánchez. Ella, ¿verdad?, es egresada de la Universidad de Costa Rica e hizo sus estudios de maestría, de doctorado, y luego, perdón, hizo su doctorado en Limpa, en Brasil, y luego hizo su postdoc en Sao Paulo. Se incorporó, ¿verdad?, a la Universidad de Costa Rica hace, creo que 2 años, ahí me corrige Adri, y es un placer, ¿verdad? Ya casi 2. Y bueno, es un placer, ¿verdad?, que estés por acá en esta charla que nos vas a hablar hoy sobre fractales en la naturaleza. Así que bienvenida, Adri, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Sí, apenas un añito recién cumplido. Bueno, voy a compartirles la presentación. Ahí nada más si me confirman que sí estén viendo la presentación. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, como dijo Juan Gabriel, la idea de la charla de hoy es que sea una charla de divulgación. Entonces no vamos a tener como muchos aspectos técnicos, matemáticos por ahí. Sí vamos a tener una partecita donde vamos a ocupar un poquito nada más de un análisis matemático un poquito más profundo, pero no es mucho, entonces no se preocupen. Igual, en cualquier momento, si digo algo y no lo entienden, pueden, como dijo Juan Gabriel, o sea, escribir en el chat o levantar la manita o simplemente abrir el micrófono y preguntar. Cualquier duda es bienvenida en cualquier momento de la charla. Y ya al final, pues vamos a tener una sesión exclusiva solo para dudas. Entonces, antes de comenzar con definiciones de qué es un fractal y cosas por el estilo, quiero enseñarles, una serie de imágenes de dónde podemos encontrar fractales en nuestro día a día. O sea, en cualquier cosa que ustedes vean, pueden encontrar fractales en realidad. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿dónde podremos encontrar un fractal? Uno de los primeros ejemplos son las hojas de las plantas. Vean por ejemplo, este lecho de aquí. Este lecho es un ejemplo de un fractal. ¿Por qué? Porque si ustedes se enfocan solamente en un pedacito como ese que está ahí resaltado y hacemos un zoom, vean que ver ese pedacito nada más que está ahí encerrado es como si estuviéramos viendo toda la imagen con toda la hoja entera del helecho. ¿Ok? Entonces, eso es una propiedad de los fractales, que son autosimilares. Conforme ustedes se van acercando, van haciendo zoom a cada una de las partecitas, es como si estuvieran viendo la imagen grande, solo que más chiquito, básicamente. ¿Y cómo hace para cambiarlo? También los podemos encontrar en los alimentos. Vean, por ejemplo, acá tenemos un repollo morado, que al menos aquí en Costa Rica es bastante conocido, y tiene este comportamiento como en espiral, ¿lo ven? Como que va creciendo así, van haciendo unas espirales hacia afuera. Entonces, si yo me acerco nada más, por ejemplo, a la parte de aquí del centro, es como si estuviera viendo el corte total del repollo. Este otro no es tan conocido. Creo que es el brócoli romanesco, si no me equivoco el nombre. Que, bueno, obviamente es de la familia de los brócolis, pero vean que también tiene un comportamiento similar a este del repollo. Es como una espiral que se va haciendo, solo que cada una de esas espirales, a ver si le puedo hacer un zoom por acá, ven que son como estas montañitas. Cada una de esas montañitas es como todo el brócoli en sí, ¿lo ven? ¿Dónde más podemos encontrarlos? Por ejemplo, en las flores, sí, en las flores y en las suculentas. Entonces vean las suculentas por acá. Tenemos, por ejemplo, ese comportamiento de espiral que vimos antes en el repollo. O si ven esta flor de acá que pareciera como un diente de león. Ustedes se fijan en esta ramita de acá, en este pedacito nada más. Es como si estuviéramos viendo la flor entera otra vez. Entonces también es autosimilar, igual que en los ejemplos anteriores. Los podemos encontrar también en los animales, por ejemplo en los caracoles. Si ustedes parten el caparazón de un caracol, van a tener este comportamiento en espiral que vemos acá. O más claramente en las telarañas. Vean claramente las telarañas, pues si yo me acerco solamente a un pedacito de la telaraña, aquí adentro, es como si estuviera viendo toda la telaraña desde afuera. ¿Ok? Pero esos son ejemplos como pequeños. También los podemos encontrar en cosas todavía más grandes, como por ejemplo en los árboles. Vean por ejemplo acá. Aquí tenemos el tronco de un árbol y este tronco se separa en ramas. Por ejemplo, aquí viene una rama, aquí viene otra. Y cada una de esas ramas se separa en otras ramas y ahí se van separando cada vez en ramas cada vez más y más chiquitas. ¿Ok?
hasta que ya llegamos a las puntas de los árboles donde son ramitas pequeñas y donde aparecen las hojas. Bueno, en este caso están secos y no tienen hojas, pero por ahí anda la idea. También los podemos encontrar en otros fenómenos de la naturaleza, como los rayos o los ríos, y tienen un comportamiento muy similar al que acabamos de decir de los árboles. Vean por acá, por ejemplo, este rayo. Viene el rayo, se separa en dos rayos más, cada uno de estos se va separando en otros y se va dividiendo y se va dividiendo, igual que los árboles. Lo mismo pasa con los ríos. Aquí tenemos el canal principal de este río, que este río se separa por algún lado en otros canales más chiquitos y esos canales se van separando en otros pedazos cada vez más pequeños hasta que ya casi ni se ven. Esta foto, si no me equivoco, era de Sudáfrica. No, ahorita no me acuerdo del río, pero era un río en Sudáfrica, si no me equivoco. Igual, si ustedes googlean en Google Earth fractales de ríos, les van a aparecer millones de fotos que tiene Google Earth ahí guardadas de ríos como este. Pero ven, entonces son cosas totalmente diferentes, pero tienen un comportamiento muy similar, como el de los árboles. Hay otros que tal vez no se parecen mucho a estos de los ríos y los árboles, pero también son fractales y son las montañas. Por ejemplo, si yo me acerco nada más a un pedacito de la montaña, digamos acá, es como si estuviera viendo toda la montaña en grande. ¿Por qué? Por cómo se van formando cada uno de los cúmulos de las montañas. Cada una de las laderas es como que se va poniendo tierra sobre tierra, básicamente. Entonces, si ustedes ven toda la montaña o vemos solo un pedacito acá, no son exactamente iguales, pero son muy similares. También, si alguien ha ido a algún país donde nieve o simplemente han prestado atención, si meten un vaso de vidrio al congelador, se le empieza a hacer escarcha. Y la escarcha es algo como esto. Entonces, si prestamos atención, de hecho, bueno, aquí no puse una imagen de un copo de nieve, pero los copos de nieve son muy similares. Ven que se parece mucho a la primera imagen que puse, a la del helecho. Esto de aquí se parece a la hoja del helecho que vimos. Y cada uno de estos pedacitos que salen se parece a este pedacito más grande. Entonces, también conforme se vaya formando el hielo, se va formando la nieve, la escarcha, van apareciendo estos comportamientos de fractales. Y además van a aparecer fractales dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, en nuestros bronquios o en las neuronas. Vean los bronquios. Por aquí vienen, que es la tráquea. Y aquí, este tubito de acá se va separando cada vez en tubitos más y más pequeños que van formando los bronquios. Muy similar a lo que pasaba en el caso de los árboles. Lo mismo con las neuronas. Esto de acá es una neurona que tiene un montón como de piecitos. Perdón. Y esos piecitos se van separando cada vez más para formar más ramas. ¿Ok? Muy similar a, por ejemplo, la imagen de los ríos que vimos también. Entonces, dentro de nosotros también existen fractales. Vean, por ejemplo, nuestro corazón. Estas son las venas de nuestro corazón. Entonces, vean, acá tenemos una vena grandota y se va separando cada vez en vasitos más y más pequeños. Entonces, es muy similar. Vean que tenemos ejemplos de un montón de cosas diferentes, pero tienen un comportamiento muy similar. Cosas que se dividen en cosas más pequeñas, pero que mantienen más o menos la misma forma. Y que conforme nos vamos acercando, si vamos haciendo zoom, se parece mucho a la imagen en grande, a la imagen general. Entonces, básicamente, esos son fractales. Entonces, matemáticamente, ¿qué sería la definición de un fractal? Hay un matemático que fue como uno de los pioneros en esta área de la matemática de los fractales, que se llama Mandelbrot, que fue el primero en dar como una definición o trabajar con este término de fractales. Y dice que un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite en diferentes escalas. Entonces, ven, por ejemplo, los ejemplos que vimos de las ramas de los árboles o de las venas del corazón, es básicamente eso, algo que se va fragmentando cada vez más y más. ¿Ok? Y de hecho, piensen, por ejemplo, en el río. El río tenía un canal principal, se va dividiendo en canales cada vez más pequeños y ustedes lo que quieren es medir cuánto mide el borde de ese río.
Imagínense cómo tratarían ustedes de medir el borde de ese río. Está como complicado, ¿verdad? Pero esos son uno de los objetivos con los cuales se trabaja con los fractales y de hecho de eso se trabaja mucho, por ejemplo, en lo que se conoce como la geometría fractal. ¿Ok? Ahora, yo no les voy a hablar de geometría, sino que quiero hablarles un poquito de los sistemas dinámicos y cómo se relacionan los sistemas dinámicos con estos objetos que se llamamos fractales. Entonces, primero que nada, veamos qué es un sistema dinámico. Formalmente, si ustedes buscan en Google, pues un sistema dinámico es nada más un sistema cuyo estado evoluciona con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, por ejemplo, piensen en el movimiento de los cuerpos celestes. La Tierra con la Luna. Si quieren, también podemos agregar el Sol. Entonces, sabemos que hay movimientos de rotación, de traslación, etcétera, en los cuales interactúan todos estos cuerpos. Entonces, es algo que está cambiando constantemente. Ahorita la Tierra y la Luna están en una posición, de aquí a un par de horas ya cambiaron de posición, ya mañana van a estar en otra posición y así va a ir cambiando constantemente. ¿Okay? Entonces es un sistema que está en constante cambio. O por ejemplo también el crecimiento de las poblaciones. Imagínense que ustedes que tienen una colmena de abejas. Entonces esas abejas pues cada día van naciendo más abejas, algunas mueren, podría ser que algunas simplemente se vayan. Entonces queremos ver qué es lo que está pasando con esa población. ¿Será que de hoy a mañana esa población creció o va a crecer? ¿O será que más bien va a disminuir porque se murieron muchas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas son las que estudiamos en los sistemas dinámicos. Ahora, vean que cuando les estoy hablando de sistemas dinámicos, siempre estoy hablando de cosas que están en cambio, ¿verdad? En constante cambio. La posición de los cuerpos celestes pues va cambiando, la cantidad de abejitas en la población también va a ir cambiando. Pero dijimos que los fractales eran figuras geométricas y eran cosas estáticas y son como una imagen, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esa figura geométrica estática con un sistema dinámico que es algo que está en constante cambio? Y para introducir esta relación quiero contarles una anécdota de Mandelbrot. Resulta que Mandelbrot, cuando sacó su doctorado, se fue a trabajar en una universidad en Francia y no le gustó la vida académica. No todos están hechos para la vida académica, entonces decidió irse para la industria. Y se fue para la IBM. Estoy hablando por ahí de los años 70, inicios de los 80. Entonces la IBM, por si no han escuchado de ella, pues es una empresa de tecnología. De hecho, me parece que gracias a ellos tenemos cajeros automáticos, si no me equivoco. Entonces, en esa época eran como los pioneros en todo el desarrollo de computadoras, telecomunicaciones y cosas por el estilo. Entonces, él se fue a trabajar ahí. Y cuando llegó, le presentaron un problema. Resulta que en la IBM querían enviar información de un lado a otro. Pero la información que recibían de un lado no era la misma que estaban enviando del otro. Había un poco de ruido, había una interferencia ahí y no sabían a qué se debía. Entonces le dijeron a Mandelbrot que por favor analizara los datos que tenían de esa interferencia para ver si él podía descubrir qué era lo que estaba pasando. Entonces él comenzó a analizar los datos y descubrió un patrón que le parecía muy similar a algo que había estudiado durante su carrera, durante su doctorado. Y ese patrón tenía una forma como esta. Esto es lo que llamamos nosotros el conjunto de Cantor. Entonces ven que el conjunto de Cantor básicamente está hecho como por niveles. Voy a poner aquí el pointer. Este es el nivel 0, este es el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y ahí vamos. ¿Ok? Entonces en el primer nivel solo tenemos una línea. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos para pasar del primer nivel al segundo nivel? Pues lo que hacemos es agarrar esa línea y partirla en 3 pedazos iguales. La partimos aquí y la partimos acá. Y eliminamos el pedacito de en medio. Y así obtenemos el nivel 2. Y ahora me paro en el nivel 2 y hago exactamente el mismo proceso. Agarro esta línea, la parto en 3 pedacitos iguales y elimino, perdón, el pedacito de en medio. Tanto para esta línea como para esta línea.
Y así voy haciendo esa construcción en cada uno de los niveles. Aunque pareciera que al final como que no va a quedar nada, ¿verdad? Porque estoy quitando mucho. Pero en realidad al final quedan muchísimas cosas. Y esto fue básicamente el patrón que Mandelbrot vio en ese ruido de los datos que le pasaron en IBM. Y la idea de esta construcción que hicimos en el conjunto de Cantor, si se dieron cuenta, es algo dinámico. ¿Por qué es algo dinámico? Porque tenemos un comportamiento como este. Tenemos una entrada a la cual le aplicamos una regla simple y obtenemos una salida. Y ahora lo que hacemos es que esa salida va a ser nuestra nueva entrada y empieza el proceso de nuevo. Le aplicamos la regla, obtenemos una salida y así seguimos sucesivamente. Vamos a seguir así infinitas veces, muchas veces. Entonces, por ejemplo, acá, en el ejemplo de Cantor que vimos ahora, esta sería mi entrada inicial, mi regla sería parte en 3 y quite el de en medio, y esta sería mi primera salida. Entonces, ahora le aplico la misma regla a esta salida y así sucesivamente. Entonces, eso en dinámica es lo que se conoce como un proceso iterativo. Le hago algo y lo repito otra vez. Y son ejemplos de lo que conocemos como sistemas dinámicos discretos. Entonces, para obtener la información del siguiente nivel, voy a aplicarle una regla que le van, bueno, los que conocen, los que saben más de matemáticas son los que llamamos funciones. Entonces, esa regla se la voy a aplicar al paso anterior y así obtengo el paso siguiente. Si ven esta imagen por acá, tenemos un segmento aquí y en un extremo de los segmentos agregamos 2 segmentos más. En el que sí, en cada uno de esos segmentos voy agregando cada vez 2 segmentos más, hasta que creamos esta imagen como un arbolito. Entonces, eso es un ejemplo de un proceso de un sistema dinámico discreto. Y cada uno de esos pasos, este paso, son lo que se conocen como iteraciones. La primera era la iteración 1, ya cuando agrego estos dos, es la iteración número 2, y así sucesivamente vamos aumentando el número de iteraciones. Entonces, ven, aunque los fractales son imágenes o objetos geométricos, que son estáticos, se pueden obtener mediante un proceso dinámico, un proceso iterativo. Entonces, otros ejemplos de cosas que se pueden construir con esta idea de iteraciones puede ser, por ejemplo, el triángulo de Sierpinski. El triángulo de Sierpinski se construye más o menos similarmente al conjunto de Cantor. Ustedes tienen un triángulo y a ese triángulo le vamos a quitar un triángulo que esté en medio. ¿Ok? Y ahora me quedaron, vean que 3 triángulos blancos. Ahora, cada uno de esos triángulos blancos le voy a hacer exactamente lo mismo. Le voy a quitar un triángulo en medio. Y voy a continuar así infinitas veces hasta que obtenemos una figura como esta. Ven, es un proceso muy similar al proceso de construcción del conjunto de Cantor y se lo puedo aplicar a varias figuras. Yo aquí se lo apliqué a un triángulo equilátero. Podría ser un triángulo rectángulo, por ejemplo. Igual voy a obtener un fractal. O podría ser que se lo aplique a un cuadrado. Y en ese caso vamos a obtener esta figura de la derecha, que es lo que se conoce como la alfombra de Sierpinski. Entonces, ven, siempre aplicando este tipo de procedimientos vamos a poder obtener figuras, ya no fractales como los primeros que vimos, que eran de la naturaleza, pero sí figuras geométricas que son fractales también. Ahora, esto era con triángulos y cuadraditos. Vean, por ejemplo, la curva de Koch, es muy similar. Lo que hacemos es, en realidad comenzamos con una línea y a esa línea la partimos en 3 y en el pedazo de en medio le ponemos un triángulo acá. ¿Lo ven? Y ahora, vean que me quedan 1, 2, 3, 4 segmentos de línea aquí, 4 pedacitos. A cada uno de esos 4 pedacitos le voy a aplicar exactamente lo mismo. Por ejemplo, se fijan en este acá, lo voy a partir en 3 y el pedazo de en medio lo voy a cambiar por un triángulo. Y así obtengo este lado de acá. Y hago lo mismo con cada uno de los otros 3 pedazos restantes. Y así me sale este y este triángulo.
Y ahora a cada uno de estos pedacitos que me quedaron acá, le voy a hacer exactamente lo mismo y voy a obtener esta figura que tengo acá. Ahora, eso fue porque se lo aplicamos a un segmentito, a una línea recta. Si se lo aplicamos, por ejemplo, a un triángulo, vamos a tener lo que se conoce como el copo de nieve de Koch, que es algo como esto. Ven, entonces aquí la idea es que empezamos con un triángulo y en cada uno de los lados vamos a aplicar ese procedimiento que acabo de describir antes. Entonces, conforme va creciendo ese fractal, se va pareciendo cada vez más a un copo de nieve. Y por eso es que se llama como el copo de nieve de Koch. Entonces, ven, nosotros a partir de un proceso dinámico, un proceso de iteraciones, pudimos obtener figuras geométricas que son fractales. Pero no es la única forma en cómo se relacionan los sistemas dinámicos con los fractales. Dentro de los estudios propiamente del área de sistemas dinámicos aparecen fractales. Aquí viene la parte que, como les digo, es un poquito más técnica matemáticamente, entonces si no me entienden mucho, tranquilos, va a pasar rápido, no se asusten. Y si tienen alguna duda, por favor, me preguntan. Igual no es matemática muy complicada, son puros grafiquitos, pero de nuevo, si en algún momento los pierdo o las pierdo, me avisan, por favor. Entonces, voy a hacer un ejemplo muy clásico de sistemas dinámicos, que es analizar una función cuadrática. ¿Qué es una función cuadrática? Es justamente esto que tenemos aquí del lado derecho. Pues básicamente es agarrar un número, multiplicarlo con el mismo y restarle 3. ¿Okay? Esto es una cuadrática, quiere decir, o se refiere, mejor dicho, a ese 2 que aparece ahí. Entonces nada más voy a agarrar un número, lo multiplico por el mismo y le resto 3. Si yo dibujo esa función, o lo que está haciendo eso, me va a generar esta línea verde que aparece acá. ¿La ven? Esta es la imagen que genera esta función aquí. Ahora, ¿qué hacemos en sistemas dinámicos? ¿O qué podemos hacer para analizar esta función? Es crear ese proceso iterativo. Entonces, sería, agarro un punto, veamos, por ejemplo, vamos a agarrar -1 y le aplico la función. Entonces, a ver, -1 lo multiplico con el mismo. -1 por -1 me da 1 positivo. Y le resto 3. 1 menos 3 me da -2. Entonces resulta que el valor de -1 cuando le aplico la función es un valor por acá que resulta ser -2. Ese es el primer paso de mi iteración. Ahora, ese -2 se convierte en mi entrada. ¿Recuerden el grafiquito aquel? Ahora ese -2 va a ser mi entrada. Entonces, ahora quiero fijarme cuál es la imagen de -2 cuando le aplico esta función. Entonces, de nuevo, -2 lo multiplico con el mismo, me queda 4 positivo. Y le resto 3. Ahora entonces me quedó 1. Ese es el valor de -2 cuando aplico esa función. Entonces ya esa es la iterada número 2. La iterada número 3, ¿qué sería? Agarrar ese valor nuevo, el 1, y aplicarle la función de nuevo. ¿Qué me va a dar? 1 al cuadrado sigue siendo 1, menos 3 da -2 otra vez. ¿Pero qué pasó? -2 ya lo calculamos, ¿verdad? Cuando aplicamos esta función a -2, resulta que me daba 1. Como que se encicló eso, ¿verdad? De 1 paso a -2, de -2 paso a 1, y ahí voy a seguir con ese juego cada vez que aplique esa función de ahora en adelante. Ahora, cada vez que haga ese proceso, que itere una y otra vez la función, voy creando puntos, muchísimos puntos. Todos esos puntos se conocen como la órbita de la función o de la dinámica, esto le llamamos dinámica, de ese punto con el que comencé, que en este caso fue -1. Entonces, todos esos puntos que les dije forman parte de lo que se llama la órbita de -1. Este es un caso muy particular porque se quedó atrapada, se quedó enciclada. Pasamos de -1 a -2, de -2 a 1, de 1 pasamos otra vez a -2 y ahí nos quedamos atrapados. -2 a 1, 1 -2, etc. ¿Ok? Eso es algo muy particular. Y esa órbita se quedó siempre en ese cuadradito celeste que está ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con 0? Si ustedes
quieren ver cuál es el valor de 0 cuando le aplicamos la función, 0 al cuadrado, pues 0 por 0 sigue siendo 0. Menos 3 me dio menos 3. ¿Qué es este valor que está acá? Vean que ya este valor se salió de este cuadradito azul o celeste que tenía acá. Si le vuelvo a aplicar la función, pues me queda menos 3 al cuadrado, queda 9 positivo, menos 3 da 6, pues ya el 6 ni siquiera aparece en la imagen, ya quedó más arriba. Entonces ya la órbita de ese punto de 0 se salió de ese cuadrado y no volvió. Entonces yo me puedo preguntar, ¿será o qué será lo más común? ¿Que se salgan? O sea, conforme vayas repitiendo este proceso, que los puntitos se salgan de ese cuadrado, como en el caso de 0, o que se mantengan ahí, como en el caso de menos 1. Entonces ahí empiezo a preguntarme qué pasa con cuáles son los puntos que se quedan atrapados ahí, en el cuadradito celeste. Entonces, empecemos a analizar qué es lo que pasa. Pues estos que están aquí, vean este piquito que está fuera de la caja, pues ya definitivamente se salió. Entonces esos los vamos a quitar. Entonces vean, vamos a, esta línea roja que está acá, es lo que se conoce como la identidad. Es básicamente una de las diagonales de este cuadradito de acá. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es fijarme en los pedacitos de la curva que se salen del cuadrado y voy a ver su correspondencia en esta línea roja y voy a eliminar ese pedazo. Entonces, yo llego y quito este pedazo que quedó aquí en negro. ¿Ok? Y ahora me voy a fijar solo en los pedazos que quedaron en rojo. Ese es el primer paso. Ahora voy a calcular la siguiente iterada, el siguiente paso. Pero ya el siguiente paso no lo voy a calcular con esta función, sino con ella compuesta con ella misma. O sea, aplicar la función 2 veces. No se asusten mucho por esta función, es nada más ese procedimiento iterativo que les vengo diciendo, es el paso número 2, nada más. Y eso me va a generar una gráfica como esta azul que aparece acá. Bueno, aquí parece que quedó como cortada, aquí en realidad viene como un piquito. Pero en realidad ese pedazo no me importa porque vean que está fuera ya del cuadrado. Y de hecho, este pedazo que salió coincide con este pedazo en la línea roja que quitamos anteriormente. ¿Lo ven? Pero no es el único pedazo que se sale. Vean que ahora aparecen 2 picos por acá. Aquí aparece uno y aquí aparece otro. Entonces, además de este que ya quité en el paso anterior, tengo que quitar estos 2 pedacitos que se salen acá. Y entonces quitamos esos pedacitos y obtenemos algo como esto. Entonces ven, ya de la línea roja quité todos estos pedazos que aparecen en negro. ¿Esto les recuerda a alguien? Vean que es muy parecido al conjunto de Cantor que construimos al inicio. No es exactamente el conjunto de Cantor, porque yo no sé si esto estoy partiéndolo exactamente en 3 pedazos iguales o cómo va a quedar, pero es un proceso similar. Y después de que apliqué este proceso infinitas veces, muchísimas veces, los puntos, lo que logre rescatar de esta línea roja, van a ser los puntos cuyas órbitas de la dinámica siempre van a quedar atrapadas en ese cuadrado celeste. ¿Ok? Entonces, aquí, cuando descubramos esos puntos, van a ser exactamente un fractal. Entonces, ¿lo ven? Ahora fue al revés. Estábamos analizando un proceso dinámico y nos apareció, a la hora de estudiar ese proceso, un fractal. Algo así, solo que un poquito más complicado, estaba haciendo un matemático llamado Julia, por ahí creo que finales de los 70, inicios de los 80. Gaston Julia era un matemático francés, si no me equivoco, que estaba estudiando también una función cuadrática similar a la que acabamos de hacer, pero tiene 2 diferencias principales con el estudio que acabamos de hacer. Primero, nosotros estábamos considerando lo que se llaman números reales, ¿ok? Por ejemplo, el 1, el 2, el 0, etc. Julia lo estaba haciendo para un conjunto más grande, que se llaman los números complejos. ¿Ok? Entonces, nada más estaba trabajando en un grupo todavía más grande del que estábamos trabajando nosotros. Ya no era un pedacito de recta, sino que era una cosa todavía mucho más grande. Y nosotros le estábamos restando 3.
él estaba sumándole una constante cualquiera. Entonces él analiza el 3, el 4, el 5, el 6, el número que ustedes quieren, él lo estaba analizando. Entonces imagínense, por ahí de finales de los 70, inicios de los 80, él estaba haciendo esto a mano, como lo estábamos haciendo nosotros, bueno, yo por lo menos hice las gráficas con la compu, él la estaba haciendo todo a mano, y empezar a calcular ese montón de cosas, y en un conjunto más grande, que son los complejos, no, eso era una bola de nieve, pues el señor se murió y pues no avanzó mucho, tenía la idea, pero y sus cálculos se quedaron ahí trabados. Pero llegó Mandelbrot, que conoció el trabajo de Julia, y recordemos que Mandelbrot estaba trabajando en la IBM en esa época, entonces tenía acceso a computadoras, y dijo, ok, Julia no lo pudo hacer, voy a trabajar yo en la IBM con las computadoras a ver qué me sale. Entonces lo que estaban analizando inicialmente era lo mismo que hicimos nosotros, como cuáles son las órbitas que se mantienen acotadas, que se mantienen dentro de una cajita, solo que ahora con esta regla. Esta es la regla que ellos estaban siguiendo y en un conjunto más grande que son los complejos. Entonces Mandelbrot con su computadora llegó y construyó esta imagen de acá, que es una imagen muy famosa y se conoce como el conjunto de Joule. Entonces cada uno de esos puntos que aparecen en esa figura, en negrito, son puntos cuya órbita, bajo esa regla de z cuadrado más c, se mantiene acotada. ¿Ok? Pero Mandelbrot, o sea, ya la figura era demasiado bonita, interesante y complicada. Ahorita ustedes van a ver que hay aplicativos que generan estas cosas, se puede programar muy fácil. Ustedes mismos y mismas lo pueden hacer. Pero en esa época fue algo bastante revolucionario. Pero no se quedó ahí. Mandelbrot dijo, ok, estas son las órbitas que se mantienen acotadas. ¿Qué pasa con las órbitas tal vez que se salen o que se salen a diferentes tasas? O sea, que se salen más rápido, que se salen más lento. ¿Qué es lo que está pasando con todos esos puntos? Y empezó a investigar más y creó lo que se conoce como el conjunto de Mandelbrot. Y el conjunto de Mandelbrot es esto de acá. Bueno, tal vez la imagen no es muy clara, pero podemos acercarnos y ver qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es eso. ¿Se acuerdan el ejemplo que les dije del helecho? Que si hacíamos zoom, era como en una de las ramitas del helecho, era como estar viendo el helecho entero. Eso es lo que está pasando con este conjunto de Mandelbrot. Entonces, es uno de los clásicos o como de las figuras icónicas cuando hablamos de fractales en matemática. ¿Okay? Entonces, vean que tiene esa misma propiedad que les mencionaba del helecho de autosimilitud. ¿Ok? Ahora, no es la única propiedad que tienen los fractales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes agarran simplemente un segmento de recta, ese segmento de recta tiene autosimilitud, y nada más acérquense un poquito, siguen teniendo un segmento de recta, ¿verdad? Es muy interesante. Hay otra propiedad que tienen los fractales, no voy a hablar mucho porque es un poquito complicado, pero, me perdí aquí el lapicero, regálenme un segundo. Perdón, tengo un problema, se me quedó pegada la presentación. Déjame un segundo la imagen estática. Ahora sí, ya que aparece el lápiz. Entonces, piensen, por ejemplo, en ese segmento de recta que les decía. Tienen una recta ahí, ese pedacito. Como les digo, si ustedes hacen un zoom a ese pedacito de recta, pues sigue siendo un pedacito de recta, ¿verdad? Tiene autosimilitud. Pero si ustedes piensan en direcciones, yo me puedo mover hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ok? Son esas dos las direcciones que tengo. Si pensamos en un cuadrado, bueno, imagínense que esa línea está recta, es un cuadrado. Pues tenemos dos direcciones más. Yo me puedo mover a la derecha, a la izquierda, pero también me puedo mover arriba y abajo. ¿Ok? Entonces, ese aumento en las direcciones tiene que ver con la dimensión del objeto con el que estamos trabajando. Por ejemplo, esta recta tiene dimensión 1, mientras que el cuadradito tiene dimensión 2, tiene dos direcciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los fractales? Los fractales tienen algo que se llama dimensión fractal. Y básicamente la diferencia es que en estos ejemplos las dimensiones son números enteros. Cuando hablamos de dimensión fractal, estamos hablando
de objetos que pueden tener dimensiones como fracciones, por ejemplo, una dimensión, qué sé yo, que sea 2/3 o algo por el estilo. Entonces, esa es la principal diferencia entre los fractales y esas imágenes de, ¿cómo se llama? De líneas y de cuadrados que les hice ahora. No voy a meterme más con esta dimensión porque esa parte sí es un poquito complicada, pero esas es como las dos propiedades principales de un fractal. La autosimilitud y que tiene dimensión fractal. Ok. Entonces, ya estas imágenes, pues son demasiado lindas, pero ¿para qué nos sirven o para qué sirve estudiar los fractales? ¿Para qué meternos en la matemática a estudiar este tipo de cosas? Y resulta que tiene muchas aplicaciones. Una de las principales aplicaciones es en la modelación de paisajes. Imagínense, por ejemplo, esos videojuegos que existen ahora, donde crean mundos enteros. Al principio, bueno, ahora parece como muy fácil crear esos mundos, pero al principio era muy complicado. De hecho, una de las primeras imágenes que se creó digitalmente fue un paisaje de montañas y la creó un ingeniero, sí, un ingeniero computacional que asistió a una charla de Mandelbrot. Él tenía que hacer ese paisaje para una película, creo que era Star Trek, si no me equivoco. Y las imágenes que estaban haciendo pues no parecían realistas, eran como muy tiesas. En eso asistió a una de las charlas de Mandelbrot con esto de fractales y se le ocurrió que las montañas eran fractales y que podíamos dividirlas en triangulitos, enfocarnos en cómo programar cada uno de los triangulitos y obtener resultados como este que aparece en la izquierda, que son mucho más reales. Bueno, esta fue la imagen que él obtuvo, ahora son cosas muchísimo más reales. Pero entonces, todos esos videojuegos o películas de Pixar que nosotros vemos, en el fondo tienen matemática y tienen fractales de por medio. De hecho, me imagino que han visto Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, el personaje, lo creó un matemático de la universidad, ¿cómo se llama esta universidad? Es BYU, que son Brigham Young University, creo que es, de Utah. Entonces, de hecho, uno va a esa universidad y se encuentra en la entrada del departamento de matemática un Kung Fu Panda gigante en honor a ese muchacho. Pero entonces, todo este tipo de cosas tienen relacionados matemática y tienen relacionados los fractales. Otra cosa son las antenas. Cuenta la historia también que había un ingeniero que necesitaba poner una antena en su edificio para su trabajo, para poder traer la información que necesitaba, pero la persona dueña del edificio, el que le alquilaba, pues no estaba permitiendo que pusiera esa antena gigante, era demasiado grande. Este ingeniero también fue a una charla de Mandelbrot, donde estaba hablando de fractales, y se le ocurrió que en lugar de tener esa antena gigantesca, podría ser una antena como estas que aparecen del lado derecho, que son como figuras fractales. Y él empezó a hacer estudios y descubrió que estas antenas con figuras fractales tienen o reciben mejor la señal que las antenas que utilizaban antes. Y a partir de ahí empezaron a crearse todo lo que son antenas fractales. De hecho, si prestan atención a esta imagen que aparece aquí, esta es de un chip de un celular. Si ustedes quieren abrir un celular y revisan, van a tener algo como esto aquí, este pedacito que se ve acá. Y eso es una antena fractal que está dentro de los celulares. Entonces, gracias a los fractales es que tenemos celulares y que no tenemos un cuadradito con una antena gigantesca arrastrándola todos los días. Eso desde el punto de vista de tecnología, pero también nos podemos ir al lado del arte. Por ejemplo, si ustedes prestan atención a los estampados africanos, van a notar que tienen muchos patrones que son similares a los de los fractales. Como este de acá, por ejemplo, tiene un rombo dentro de otro rombo, cosas por el estilo. Y de hecho, actualmente hay muchos y muchas diseñadoras que trabajan con fractales
Entonces, de hecho, hacen equipos. Hacen equipos con matemáticos, matemáticas, personas de computación para crear patrones como este de acá, del vestido de la izquierda, o inclusive con químicos. Si notan el vestido de la derecha, donde está la luz, el patrón se ve como blanco, pero donde está oscuro, brilla. Resulta que esto es un químico que se encontró, que es bioluminiscente, que tiene una estructura fractal. Entonces, alguien en el mundo de la moda se juntó con el químico que descubrió este elemento y con algún matemático para crear el diseño y están diseñando este tipo de cosas para el mundo de la moda. Entonces, ven, cosas que aparecen en el día a día que vemos con solo salir al jardín, vayan al jardín y van a encontrar un montón de fractales. Los podemos estudiar matemáticamente y generan un montón de aplicaciones para lo que nosotros usamos en el día a día. Entonces, bueno, sería básicamente eso lo que quería contarles hoy. No sé si alguien tiene alguna duda. De acuerdo, Adri, muchísimas gracias por la presentación.